entre cantares de gozo. Aclamad al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, llegad a Él con cantares de gozo. Venid ante el Señor, entre cantares de gozo. Venid ante el Señor, entre cantares de gozo. Sabed que el Señor es Dios, es el quien nos ha hecho y suyo somos, su pueblo y las ovejas que apacienta. Venid ante el Señor, entre cantares de gozo. Venid ante el Señor, entre cantares de gozo. Entrad por sus puertas dando gracias, por sus atrios entonando alabanzas. Dadle gracias, bendecid su nombre. Venid ante el Señor, entre cantares de gozo. Venid ante el Señor, entre cantares de gozo. Porque es bueno el Señor, por siempre jamás es su amor, y su verdad por los siglos de los siglos. Venid ante el Señor, entre cantares de gozo. Venid ante el Señor, entre cantares de gozo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que mueve nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Tenemos presentes las intenciones de nuestro obispo, que el día de hoy no ha podido presidir esta Eucaristía por razones de compromisos familiares. Los unimos a sus intenciones, especialmente en esta celebración. Nos disponemos para participar en este encuentro con el Señor, Él que nos congrega para que escuchemos su palabra y nos alimentemos de su comunión. Nos conceda la gracia de que por nuestra participación en esta Eucaristía nos impulse a ser cada vez más misericordiosos, a asemejarnos a Él, haciendo nuestros sus sentimientos. Nos disponemos para participar en este encuentro con el Señor, reconozcamos nuestros pecados y pidamos su perdón. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Fortaleza de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Gloria a Dios en el cielo. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Escucha la voz del Señor, tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Y conviértete al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar.
de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Ciertamente el Señor salvará a Sión, reconstruirá Judá. La heredarán los hijos de su siervo. Quienes aman a Dios la habitarán. Escúchame, Señor, porque eres bueno. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento.
El pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar nos refiere a este encuentro de Jesús con ese doctor de la ley que le hace una pregunta no con buenas intenciones. San Lucas nos dice para ponerlo a prueba. Un doctor de la ley se acercó a Jesús y le preguntó algo muy importante, algo decisivo, algo que tenía que ver. Esta pregunta se la habrán hecho a Jesús en otro momento con una intención buena de pedir de una luz para saber qué hacer para conseguir la vida eterna. En el caso de este hombre que se acerca a Jesús, un doctor de la ley, no es con una buena intención, sino es para ponerlo a prueba, nos dice el texto que escuchamos ahora. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Es la pregunta que se le lanza a Jesús. El doctor de la ley, por su parte, sabe, conoce, es un especialista en las Sagradas Escrituras. No tiene problemas de conocimiento, no ignora lo que dicen las Escrituras. Al contrario, es alguien que ha profundizado en el conocimiento de las Santas Escrituras. Es un doctor de la ley. La ley o las Santas Escrituras o la palabra de Dios la conoce a profundidad. Y se acerca a Jesús con esta pregunta. Por eso Jesús le hace una pregunta de vuelta. ¿Qué dice la ley? ¿Qué lees en ella? Y entonces este hombre contesta con lo que dice la ley, con el primer mandamiento, haciendo referencia al primer mandamiento que hace referencia del amor a Dios, del amor al prójimo como a uno mismo. Dice Jesús: has contestado bien, si haces eso vivirás. Es como decirle: no tienes problemas de conocimientos, sabes lo que hay que hacer. Tu problema está en cómo vives esto, cómo puedes vivir esto. Tu problema no está en tus conocimientos, sino en lo práctico, qué es lo que haces. Ahí es donde está el verdadero problema de este hombre que se acerca a Jesús con esta intención. Por su parte, el doctor de la ley, dice el Evangelio, pregunta sobre algo que para justificarse, dice el Evangelio: ¿quién es mi prójimo? Y es que en tiempos de Jesús esto era toda una materia de discusión. ¿Quién es el prójimo? Y entonces los doctores de la ley, los estudiosos de las Escrituras, fundamentándose en las mismas Escrituras, pues proponían diferentes maneras de entender al prójimo. Para algunos el prójimo era el extranjero, para otros el prójimo era el de la misma raza, para otros el prójimo era el del mismo pueblo. En fin, que se daban como diferentes opciones, diferentes versiones de quién era el prójimo. Y en estas se las pasaban mucho tiempo discutiendo, y en estas se entretenían en tratar de decir desde sus perspectivas quién era el prójimo. Jesús le cuenta esta parábola como para decirle, para hacerle ver quién es el prójimo, como diciéndole: a ver, te voy a contar te lo voy a decir de esta manera, a ver si lo entiendes. Y entonces cuenta esta parábola que conocemos como del buen samaritano, un hombre que cayó en manos de los ladrones, un hombre cualquiera, un hombre que no se identifica con ningún pueblo, un hombre que es nadie, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Por ahí pasó un sacerdote, pasó un levita. Estos dos personajes pues tienen que ver con gente cercana al templo, con gente cercana a la religión, con gente profesional de la religión. Su pecado fue verlo y pasar de largo, de ambos, tanto del sacerdote como del levita. Lo vieron y pasaron de largo. Lo vieron, pero su religión, sus mandamientos, las prescripciones que tenían ellos en la mente era: si se acercan, si lo tocan, van a quedar impuros. Y entonces eso ya no les permitirá ofrecer el sacrificio.
Entonces Dios ya no va a recibir bien su sacrificio porque ya tocaron algo que es impuro, como el enfermo que está ahí. Porque se van a manchar, porque van a quedar impuros al acercarse a Él. Ya tan solo con acercarse, todavía más si lo tocan. Y este hombre está en esas circunstancias. Entonces para ellos valen más las prescripciones legales, los mandamientos, esos son los que les impiden hacer algo por este hombre que está tirado en el camino. Y entonces su actitud es pasar de largo. Pasó de largo, dice, al hablarnos tanto del sacerdote como del levita. En cambio, en contraste, un samaritano, alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, alguien a quien estos personajes, el sacerdote, el levita, el maestro de la ley, todo el aparato de gobierno del templo, consideran a alguien que no puede, un excluido, que no puede acercarse a Dios porque no conoce al Dios verdadero, porque es un apóstata, porque es un hereje. Este hombre al que ellos consideran de este modo, un samaritano, es el que se acerca, es el que lo ve, pero se compadece de él. Lo ve de otra manera, lo ve y se compadeció de él, dice el Evangelio. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Y de ahí en adelante todo lo que se dice de las acciones que realiza este hombre. Se le acercó, curó sus heridas, ungió sus heridas, se las vendó, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 denarios al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Todo lo que se desencadena, todas las acciones que se desencadenan a partir de esa mirada compasiva de este hombre samaritano, de este hombre al que los que estaban cerca de Dios lo consideraban alejado, tiene unas actitudes verdaderamente humanitarias, porque lo ve con compasión, porque lo ve no de manera superficial, porque lo ve como un ser humano, y como ser humano lo trata, y por eso es capaz de bajarse de su cabalgadura, de acercarse a él y de hacer todo lo que acabamos de escuchar, porque se conmueve, porque tiene compasión, porque lo ve con misericordia. Y entonces la pregunta final: ¿cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por el camino? Sin duda, no hay lugar a dudas, el prójimo es el que tuvo compasión de él. Entonces, la respuesta de Jesús, el mandato de Jesús: anda y haz tú lo mismo. En este domingo que nos encontramos con esta palabra del Señor, que nos manifiesta el rostro misericordioso de Dios, recordamos que Jesús hoy también se sigue acercando a nosotros como buen samaritano, como vamos a decirlo en un momento en el prefacio de la Eucaristía. Hoy se sigue acercando a nosotros para curar nuestras heridas, para ayudarnos, para consolarnos. Se sigue acercando a nosotros para darnos el consuelo, para darnos la paz, para fortalecernos en nuestro camino, para que en nuestras caídas Él se siga acercando a nosotros para levantarnos, para tendernos la mano, para mostrarnos la misericordia de Dios nuestro Padre, que es compasivo y que es misericordioso. O con las palabras que hemos cantado en el Salmo: Él es bueno. Y por eso tenemos esta confianza, y por eso con esta confianza somos hoy invitados por la palabra del Señor a decirle al Señor, como hemos cantado: escúchame, Señor, porque eres bueno. Porque estas actitudes del buen samaritano son las actitudes de Jesús hoy también para con nosotros, que nos tiende la mano, que nos consuela, que nos fortalece, que se acerca a nosotros, que vamos peregrinos por el mundo y que muchas veces también nos hemos lastimado y que muchas veces también heridos, Él se acerca a nosotros para curar nuestras heridas, para vendarlas, para darnos el alivio, para darnos el consuelo, para infundir en nosotros esperanza cuando ésta se ve amenazada, para darnos fortaleza cuando nuestras debilidades nos aquejan, para darnos esperanza en medio del dolor y del sufrimiento.
En fin, que hoy somos invitados a reconocer en Jesús, al buen samaritano que se sigue acercando a nosotros. Pero también somos invitados a hacernos prójimos de los demás, a acercarnos también para poder llevar palabras de consuelo, para poder tener miradas de compasión, para no ser indiferentes ante los grandes sufrimientos que hay a nuestro alrededor, para no ser insensibles a las necesidades de los hermanos. Hoy en la sociedad que vivimos tenemos esta tentación y este peligro de encerrarnos en nosotros mismos, de ver solamente por nosotros. En el individualismo reinante estamos tentados a encerrarnos en nosotros mismos. El cristiano, el creyente, el discípulo de Jesús no puede hacer eso, porque sabe que su maestro le ha enseñado un camino que es el de la compasión y el de la misericordia, que es el del amor al prójimo. En medio de una humanidad, en medio de una sociedad que se va deshumanizando por la indiferencia, por el egoísmo, hoy más que nunca este mensaje que escuchamos en este domingo es actual para recordarnos cómo nuestra fe cristiana empieza por hacernos cercanos, por hacernos humanos, aquel que lo necesita, y de manera especial a quien está al lado del camino, y de manera especial con aquel que nos podemos pasar tropezando y que necesitamos también, o que necesita una palabra, una mirada, que necesita una palabra de ánimo, una palabra que lo conforte, una palabra que lo anime. Y hay que estar atentos porque esos nos podemos cruzar en el camino, esos pueden estar muy cerca de nosotros, en la familia, cuando podemos dar un tiempecito para escucharnos, para animarnos, para cuando no somos indiferentes en la familia, cuando necesitamos tiempo para escucharnos unos y otros y animarnos en nuestro camino, en nuestras desesperanzas, en nuestros desalientos. Pidamos al Señor que podamos también nosotros hoy, animados por esta palabra, hacernos buenos samaritanos de los demás, prójimos, para quien más lo necesite, especialmente en esta semana. Le damos gracias a Dios por su palabra que nos regala y le pedimos que nos ayude a vivirla, resonando en nosotros estas palabras que Jesús le dice al maestro de la ley después de haberle contado la parábola del buen samaritano. Anda y haz tú lo mismo. Es a lo que se nos envía, es lo que se nos pide. Que el Señor nos ayude a poder hacer vida esta palabra que hoy nos ha regalado. Pónganse de pie, continuamos con nuestra celebración. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos? ¿Creen en la vida eterna? Decimos todos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. A Cristo el buen samaritano que se hace cercano en nuestros sufrimientos y en nuestras debilidades, le presentamos nuestra oración por nosotros, nuestras necesidades y por aquellos que sabemos tienen más necesidad de Él, de Dios. Y decimos después de cada petición, escúchanos, Padre. Por la Iglesia, llamada por Jesús a dedicar sus mejores energías a los pobres, a los débiles, a los que están abandonados en las márgenes de los caminos, oremos. Escúchanos, Padre. Por las autoridades civiles, que siempre busquen el bien común de todos los gobernados, oremos. Escúchanos, Padre. Por los que no creen en Jesús, pero trabajan al servicio de una vida más digna para todos y luchan contra las causas de la pobreza, oremos. Escúchanos, Padre. Por los abogados de México, que ejercen su profesión buscando el bien y la justicia, y por los que no, también, oremos. Escúchanos, Padre. Por nosotros, por nuestras familias y por todas las personas que hoy queremos recordar ante Dios, oremos. Escúchanos, Padre. En un momento de silencio, cada quien encomiéndese a Dios, encomiéndele sus propias necesidades, sus propias debilidades. Pidamos la fortaleza del Señor.
Señor Jesús, que pasaste por el mundo haciendo el bien, curando a todos los enfermos y a los oprimidos por el mal, te pedimos que nos concedas que podamos hacernos buenos samaritanos, prójimos de los demás, para que haciendo lo que es grato a tus ojos, podamos un día alcanzar contigo la vida que nos ofreces, que nos prometes. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Presentamos el vino y el pan, bendito seas, oh Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas, oh Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito seas, oh Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas, oh Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito seas, oh Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas, oh Señor. Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Están el cielo y la tierra de gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que hemos recibido, cantemos con fe y con esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambiemos un saludo sincero de paz. Piedad.
Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Indigno soy, confieso avergonzado de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón. Prepara tú mi pobre corazón. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar. Al alma fiel en celestial manjar. Peque, Señor, ingrato te he vendido, infiel te fui, confieso mi maldad, contrito ya, perdón, Señor, te pido. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Oh buen Jesús,
y celestial comida. Vos sois salud del que te come bien, ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida, desciende a mí hasta mi pecho ven, desciende a mí hasta mi pecho ven. Oh, ven Jesús, yo creo firmemente que por mi fiel estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar. Al alma fiel en celestial manjar. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor, un momento. Algunos niños, miembros de la comunidad, han terminado su iniciación cristiana. El día de ayer recibieron la primera comunión, así que felicitamos a los papás de los niños que los acercaron a hacer la primera comunión. Y bueno, pues recuerden que les seguimos invitando para que recuerden que no es, como dice el obispo en lo que él nos comparte hoy en el periódico de la Buena Noticia, culminar la iniciación cristiana no es graduación, no es terminar nuestra vida cristiana, sino es precisamente se llama iniciación cristiana. Nos iniciamos a la vida cristiana. De ahí que ojalá pues puedan integrarse y seguir participando, no solamente en la Eucaristía Dominical, sino también a través de la formación en la catequesis, ahora en los diferentes grupos donde pueden ir creciendo, sea en los monaguillos, en el grupo de adolescentes, en fin, de tal manera que se siga alimentando esa fe que de manera inicial pues ya ha sido completada con la iniciación cristiana al recibir la primera comunión. También pues agradecemos a quienes se han animado para participar como lectores o catequistas. De hecho, para las catequistas el día de mañana inicia el curso de verano, un curso que ofrece el decanato, en donde se reúnen las catequistas de quienes dan catequesis prebautismales, quienes acompañan en la formación de los sacramentos de la iniciación cristiana, y este curso pues inicia el día de mañana. Agradecemos a quienes se han integrado al grupo de catequistas y recuerden que seguimos invitándoles para participar en algunos de los diferentes ministerios que tenemos para que participen y se integren a estos grupos en favor de la comunidad. Y ahí está la invitación que todavía seguimos haciéndoles, y bueno, quien tenga este interés pues puede hacerlo, acercarse a alguno de los sacerdotes que atendemos aquí esta parroquia para ponernos de acuerdo. Esta semana también es la fiesta de la Virgen del Carmen, por lo tanto la fiesta de la rectoría que pertenece a esta parroquia, así que el próximo día 16 pues la Eucaristía es a las 7 de la noche, pues se les hace también esta invitación.
Por su parte, el Movimiento Familiar Cristiano en el área de jóvenes también está invitando para que se integren a este movimiento, especialmente a los adolescentes y jóvenes. Ellos por ahí están haciendo esta invitación. Les invitamos pues también a integrarse, especialmente a los adolescentes y jóvenes, en este grupo del MFC. Y finalmente les recordamos que tenemos también la invitación para que quienes participan en la misa, después de las 7 de la mañana todos los días, hay un grupo de laicos que reza la oración de laudes, para que quienes quieran participar pues pueden hacerlo. Esta semana en el periódico de La Buena Noticia tenemos como tema central la oración en la vida cristiana. Por supuesto que la participación del señor obispo, muchas informaciones sobre las celebraciones de estos días, cambios de parroquias, en fin, varias cosas que se nos invitan ahí para que tengamos conocimiento, y otras cosas para nuestra formación. Los invito a adquirirlo, recuerden que cuesta solamente 10 pesos. También hay una invitación del grupo Guízar para un retiro el día 29, 30 y 31 de julio. También por ahí estarán haciendo su promoción. Se les invita para que participen ahí con ellos también. Creo que son los que están, no son los que están vendiendo. Por ahí les estarán dando esta invitación para participar, especialmente a los jóvenes, pues se les hace esta invitación, se quieran integrar. Ya ven que tienen opciones, ya sea en el grupo de San Rafael Guízar, en el grupo Guízar o también en el MFC. Lo importante es seguir cultivando nuestra fe e integrarse a alguno de estos movimientos, grupos donde se sigue alimentando la fe, especialmente de los adolescentes y jóvenes. Se ponen de pie. El Señor esté con ustedes. Inclinen su rostro para recibir la bendición. Que la bendición que imploramos sobre estos hijos tuyos los proteja y los defienda de todo mal. Les concedas tu gracia para que siempre en su vida puedan hacer tu voluntad y puedan alegrarse siempre de tus bendiciones. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pidamos a la Virgen María que nos ayude, que interceda por nosotros para que podamos hacer lo que hoy nos ha enseñado Jesús, hacernos prójimos de los hermanos. Y a ella la imploramos para que cuide y bendiga nuestro trabajo y nuestra familia en esta semana que le consagramos, y también nos ayude a vivir como verdaderos hijos de Dios y de ella. La invocamos diciendo todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Que tengan buen domingo y buena semana. Vayamos con alegría a vivir lo que hemos celebrado. El Señor nos ha alimentado con su palabra, su cuerpo y su sangre. El Señor nos ha alimentado con su palabra, su cuerpo y su sangre.